La primera exposición del día de hoy, de esta quinta sesión, está a cargo de Susan Daxtator, oficial regional de subvenciones globales para Latinoamérica de la Fundación Rotary. Hola, muy buenas tardes. Como dijo Eduardo, mi nombre es Susan Daxtator, soy oficial regional de subvenciones, infelizmente no del Perú. Pertenezco al mismo equipo que María Ini, que es la encargada de los residuos peruanos. Yo trabajo con el país vecino, que es Ecuador, también con Colombia, Brasil y por ahora Pakistán. Coordino las subvenciones globales y distritales. Y temo decir, soy orgullosa de decir que tengo casi 30 años trabajando en la Fundación Rotary. Entonces, gracias, gobernador Hugo, gracias a todos ustedes por prestar esta atención. Esta presentación que quiero hacerlo un poco más, disculpen, a veces el portugués se mezcla, abrangente, abarcante, para incluir no solo las subvenciones globales, sino cualquier proyecto de servicio emprendido por un club, por rotarios, por rotaractianos, interactianos, para ayudar a crear una base con los elementos claves de un proyecto exitoso. Entonces, vamos allá. Sé que el tiempo también está corriendo. Vamos a tratar de varios puntos en esta exposición. Sobre cómo, como dije a mi jefa, quiero que puedan hacer proyectos memorables y mensurables, porque si no se mide y se observa y se recopila lo que están haciendo, y si no tienen un plan fundado en un análisis detallado de las necesidades, el proyecto no tendrá tanto éxito como podría tener y no podrán contar la historia con tanta autenticidad como podrían haber hecho. Entonces, algunos puntos claves, un resumen. Hay que hacer una robusta evaluación de las necesidades de la comunidad y junto con la comunidad, determinar las líneas base, los objetivos y las metas, y desarrollar un plan detallado de implementación. Hay que pensar en el futuro y en la futura sustentabilidad del proyecto y centrarse en la recolección de datos basados en un plan de monitoreo y evaluación. Vamos primero a qué es una evaluación de las necesidades de la comunidad. Que felizmente tenemos muchos recursos ahora para que no tengan que inventar todo desde el punto cero. Es una examinación de los desafíos, fortalezas, necesidades y activos de una comunidad. Y es el primer paso esencial para desarrollar un proyecto eficaz. Al dedicar tiempo a informarse sobre la comunidad, podrán descubrir oportunidades más relevantes para emprender proyectos y aprovechar al máximo su capacidad de generar un impacto significativo. Cualquier club o distrito que solicite una subvención global tiene que hacer esta evaluación, pero yo creo que es un ejercicio útil para cualquier proyecto de servicio emprendido por socios de Rotary. Algunos de los beneficios que hemos visto con los proyectos que hicieron una buena evaluación de las necesidades de la comunidad es que este club comprende mejor los problemas y la dinámica en la comunidad. Les ayuda a ustedes y a los grupos con que trabajan tomar decisiones importantes sobre lo que la necesidad debiera abordar primero.
Incluso si ya participan activamente en la comunidad, la evaluación podría revelar fortalezas y adicionales o otras oportunidades para crecimiento. Por ejemplo, las personas con quienes hablen podrían brindarles buenas ideas sobre cómo abordar un problema conocido. Antes de comenzar una evaluación, decidan qué es exactamente lo que les gustaría descubrir. Una evaluación eficaz revelará aspectos de la comunidad que no conocían. El proceso también puede servir para establecer relaciones valiosas y motivar a los miembros de una comunidad a participar activamente. Se trata de un primer paso de gran importancia para establecer relaciones de confianza que dará fruto si hay imprevistos en el futuro, en la futura implementación del proyecto. No voy a hablar mucho sobre cómo hacer una evaluación de las necesidades, porque tenemos todo un guía en español sobre recursos para evaluar las necesidades de la comunidad. Y además tienen personas aquí en Perú de mucha experiencia en el CADRE y también en sus clubes y distritos que han hecho proyectos, han desarrollado planes de implementación y de recopilación de datos. Pero quiero sí enfatizar algo que dijo una amiga muy sabia de Brasil, Ángela Rezende, que hay que enamorarse del problema antes de abrazar la solución. Algunos consejos para tener en cuenta es que mantengan una mentalidad abierta. Si tú no eres parte de esta comunidad, no puedes saber exactamente qué viven a diario. Hay que preguntar, ser abierto y hablar con personas de una muestra representativa de los grupos relevantes que quienes quieren participar. Incluyan a personas que tal vez se pasarían por alto y compórtense como si no formaran parte de la comunidad. También es importante no prometer emprender un proyecto porque nunca se sabe qué pueda acontecer. Se recomienda mucho que colaboren con otras organizaciones porque esto puede fortalecer y apalancar mucho los esfuerzos. Mi colega Keith y yo vimos un proyecto de agua y saneamiento en Ilha Solteira, en Brasil, donde la parte de los rotarios era un tercio de los fondos y recursos invertidos en el proyecto de saneamiento en un asentamiento fuera de la ciudad de Ilha Solteira. Y el análisis fue hecho por una universidad en el área. Entonces realmente se unieron fuerzas para apalancar los fondos de la fundación. Y pueden considerar, si el distrito dispone de los fondos, usar fondos de subvención distrital para financiar la evaluación. Cuando llega el momento para seleccionar un proyecto, después de que hayan analizado los resultados, pueden determinar qué necesidades se abordarán. Es importante recordar que no toda evaluación de las necesidades dará lugar a un proyecto. A veces la evaluación indica que la necesidad existente supera a la capacidad de los voluntarios o puede abordarse por otros medios. No se quiere duplicar lo que una municipalidad ya está haciendo, por ejemplo. Sin embargo, si identifican un proyecto posible, es importante que el proyecto sea técnicamente factible, que el club esté cualificado para abordar la necesidad gracias a conocimientos colectivos y tiempo, dinero, recursos humanos, y que los problemas no están siendo abordados por otra organización y el gobierno no tiene previsto abordarlos en el futuro. Otra vez, no vale duplicar otros esfuerzos, es mejor apalancar. Algo que a veces, y yo también he observado esto en mí misma, que
uno cría una idea de lo que quiere hacer y lo hace sin consultar. Y entonces es importante y luego la persona que debería beneficiarse queda allí como, pero eso no fue lo que yo quise. Entonces la colaboración es fundamental. Hay que colaborar con patrocinadores en el exterior para financiar proyectos de subvención global, si este fuera el caso. Hay que involucrar a los miembros de la comunidad en la planificación y establecimiento de metas y en el monitoreo del proyecto. Y es un buen ejercicio determinar juntos la línea base, los objetivos y el cronograma de implementación del proyecto para que todos estén enterados cómo se desarrolla, implementará y realizará el proyecto. Muchos de lo que yo estoy diciendo es muy práctico, ¿viste? El plan de un proyecto, si es bueno, tiene una idea de qué es el impacto en la comunidad a corto, mediano y largo plazo. Tiene objetivos y resultados mensurables y describe los pasos que deberán darse en cada etapa del proyecto. Incluye una delegación de responsabilidades y un plan para recopilar, monitorear, evaluar los datos y posibles enfoques alternativas o otras formas de llegar a los objetivos establecidos. Yo recién recibí una correspondencia que derivaba de una conversa telefónica de un club en Colombia que pretendían hacer una subvención global para captura de la humedad atmosférica, captación de humedad para la fuente de agua, para hacer la fuente de agua de un pueblito en una área seca. Acontece que la máquina no se quebró, no daba los resultados que esperaban, el proveedor estaba en España, hubo mucha bronca para devolverla, recibirla después, pero encontraron otra manera de obtener mejores resultados a través de una parcería con la municipalidad y una empresa que había perforado un pozo. Entonces lograron conectarse con este pozo para implementar, y yo aprobé la implementación de planta potabilizadora para este pueblo. Entonces, ojalá puedan completar ese proyecto, pero es un ejemplo de tener la mente abierta a otras posibilidades si el primer intento no de ser cierto. Y si piensan en sustentabilidad, la mayoría de la gente va a decir, oh sí, es sustentabilidad financiera. No. Hay que realmente pensarse en cómo todos los participantes, que hay que asegurar que los participantes estén de acuerdo con la implementación y los objetivos, y que los participantes, después de la salida de Rotary, tienen las habilidades, la información, fuentes de fondos y conexiones para mantener y operar el proyecto después de haber agotado los fondos de Rotary, y además del involucramiento activo de Rotary. Y esperemos que los resultados sean mensurables, no solo en cifras, sino también en, por ejemplo, autoestima, liderazgo en el pueblo, en el caso de un sistema de agua potable. Pero si piensan que todo esto es un reto inalcanzable, hay recursos. Hay recursos como el guía que les mostré antes. Hay muchos recursos, otros recursos para la planificación de proyectos, entre ellos el CADR, del cual tenemos aquí 2 socias. También hay grupos de acción de Rotary y grupos
grupos de amistad de Rotary. Me enteré en esta conferencia que en 2 semanas en Loja va a ser una conferencia sobre compostaje, porque hay un grupo de amistad enfocada en el compostaje que yo pienso que es genial. Hay comités distritales de servicio internacional y redes distritales de recursos. No sé si han desarrollado las redes distritales de recursos en el Perú, pero lo están desarrollando en muchos distritos con buenos resultados. Y en algunas áreas, no tanto en América Latina, tienen los grupos de Rotary para fomento de la comunidad. Tenemos esta gráfica que es una muestra no lineal de todos los recursos que se pueden accesar a través de sus redes y contactos. Y para cerrar, les doy una imagen de cómo pensar en el alcance de los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Si se piensa en un proyecto como cualquier emprendimiento, existen las entradas, que les voy a dar el ejemplo del pollo. Las entradas son ¿qué? Las vacinas, la capacitación, la promoción y divulgación, el lobbying, la formación de alianzas con otras entidades. Las salidas, que son los resultados inmediatos, son en el caso de Julio, X número de chicos vacinados, X número de misiones o campañas emprendidas. Y los resultados a mediano y largo plazo y el impacto puede resultar en son los cambios que vimos de nuestras acciones, como una disminución de la tasa de mortalidad de niños pequeños, un aumento en la aceptación del pueblo de las vacinas, y el impacto puede ser que se erradique el polio como han logrado aquí en América Latina. Entonces, si adapten este esquema al proyecto de servicio de su club, a su subvención global, a su proyecto de subvención distrital, pueden pensar, tener una visión más amplia de lo que pueden lograr para poder contar la historia de Rotary en su pueblo, en su comunidad, con su familia, y mostrar los resultados de ser gente de acción. Muchas gracias. Muchas gracias, Susan, muchas gracias. Perdón con lo que te interrumpa. Bueno, agradecemos sinceramente a Susan por esa magnífica exposición con la que prácticamente ningún club rotario tiene ahora excusa para no hacer proyectos. Ya tienen todas las posibilidades de hacer proyectos. Invitamos a la exgobernadora de distrito Gladys Maldonado Rodríguez, quien disertará el tema Invirtiendo en sonrisas y esperanzas. Adelante, gobernadora Gladys. Esperamos unos segundos. Cuando conocí la Fundación Rotario y los proyectos de subvención, hacer su mejor inversión de vida. Como pudimos nosotros estar aquí, agradecimiento a Dios y a ustedes por honorables consejos de política. La Fundación Rotaria porque es la mejor manera de invertir nuestro futuro y el futuro de la humanidad. Buenos días, amigos. Gracias, gobernador, representante del presidente, director electo, gobernadores, amigos, invitados especiales, los cadres, todos. Estoy muy feliz de estar en Piura, Perú.
Hace algún tiempo que he estado escribiendo el libro de mi vida. Lo escribo para mí, de pronto para mis hijos, mis nietos, no para publicarlo. Y cuando repaso episodios de mi vida y cierro capítulos, entiendo y confirmo y reafirmo el propósito de mi vida. Y es que todos, el ser humano en el momento de nacer, tiene un propósito en esta vida. Todos nacemos con un propósito. Y cuando Rotary llega a nuestras manos, Rotary es una herramienta para nosotros poder descubrir el propósito de nuestra vida. A mí, por ejemplo, me encanta construir sonrisas en los proyectos de servicio. El propósito está ligado, muy ligado con una palabra que es la contribución. Nosotros venimos a este mundo a contribuir. Contribuimos a la humanidad, contribuimos en nuestras ciudades, en nuestros lugares de trabajo, contribuimos en nuestros hogares, contribuimos en nuestro club rotario. ¿Y qué mejor manera de descubrir el propósito de nuestra vida que en medio de un grupo diverso de amigos con el cual nos reunimos semanal o quincenalmente para construir, a veces para discutir, para compartir, y fortalecemos amistades? Con ese grupo de amigos entendemos que podemos ser totalmente distintos, pero nunca distantes. Y qué buena oportunidad para servir. Y es que se sirve de muchas maneras al interior del Club Rotario. Se sirve con una llamada. Aquel rotario que no ha vuelto a la reunión. Se sirve con invitar a un café al rotario nuevo que recién entró. Se sirve construyendo, ayudando en esa bonita relación entre el rotario más antiguo, con más canas, y de pronto llegando a una reunión con ayudas para caminar, y aquel rotario más nuevo, alérgico a los protocolos, ágil. Esa relación de experiencia, toda una vida de experiencia valiosa y significativa, y el rotario nuevo con nuevas ideas, esa relación, eso es servir nosotros en nuestros clubes, eso es supremamente importante. También se sirve con el ejemplo, que liderar no es mandar, no, liderar es iluminar. Un buen líder es aquel que ilumina el camino para que todo quien esté a su alrededor descubra su propósito de vida y su misión y la lleve a cabo. Un buen líder es aquel que ayuda a que se construya en grupo una visión ilusionante para trabajar en equipo y lograrla. Y así descubrimos que llegamos más lejos en equipo. Pero se lidera con el servicio. Un buen líder es el liderazgo del servicio, no aquel liderazgo del ego, del estatus, no. Y en todo ser humano existe el ego. Y hay que tener mucho cuidado. Todo ser humano nos encanta ocupar ciertos cargos, ciertas posiciones, pero tenemos que tener en cuenta, amigos, que no es el cargo o posición el que hace al líder, no. Un líder es aquel que, teniendo cualquier cargo al interior del club, cualquier cargo, hace que ese cargo brille por sí solo. Pero hay otra manera muy importante de servir, y aquí les tengo que hablar de la llamada zona de confort. Estamos acostumbrados a levantarnos, vamos a nuestros lugares de trabajo, llevamos a los chicos al colegio, nuestra reunión rotaria, damos una cuota para la rifa, para llevar al voluntariado, y ya estamos en nuestra zona de confort, que yo diría mal llamada zona de confort, porque ya les digo,
es nuestra verdadera zona de confort. Hay que tener cuidado, porque si nuestra vida nos encerramos en cambiar cada año por nuestro mejor auto, cambiar por cada año una casa mejor, la casa de vacaciones, la casa de la finca, y es bueno tener cosas y anhelar esas cosas, ir en primera clase, pues qué bueno ir bien cómodo, eso es normal y es bueno, no sentir que las rodillas están en el... No, es bueno la comodidad, es bueno querer cosas para nuestros hijos. Pero cuando todo en la vida se convierte en yo, y yo, y yo, y querer más, podemos estar encerrándonos en una cárcel, y eso es peligroso, nuestra cárcel, porque la felicidad no está en el tener, no, la felicidad está en el ser. Y entonces, ¿cómo hacemos para volver esa zona de confort una verdadera zona de confort? Involucrándole servicio. ¿Y qué tenemos que hacer? Basta despertar, mirar a nuestro alrededor, y nosotros en nuestros países latinoamericanos, observar la necesidad y dejar que nuestro corazón hable. Cuando corazón y mente se unen en una sinergia maravillosa, se despierta en nuestro interior una pasión, el sentimiento, el deseo de servir. Y aquí les voy a contar una historia reciente. Hace un tiempo, bueno, más o menos reciente, en el año 22, en octubre del 22, una amiga de mi club Rotario, Sandra, me llamó y me dijo: Gladys, vino una profesora de un colegio, vamos a hacer un proyecto. Como pues, nos encantan los proyectos. Yo le dije: sí, Sandra, déjeme, tengo que atender unos pacientes en el consultorio y en la tarde unas reuniones virtuales. Sí, hablamos en 2 días. 2 días me volvió a llamar Sandra: Gladys, ¿cuándo vamos a ir? Es a 40 minutos, podemos ir en mi auto o en el tuyo y vamos. Y yo le dije: sí, Sandra, sí, déjeme ver, vamos a ver. Yo te llamo. A los 2 días me llama nuevamente Sandra y me dice: Gladys, volvió la profesora del jardín. Los niños no tienen agua potable. ¿Cómo, Sandra? ¿Unos niños estudiando sin agua potable? Mañana, 8 de la mañana, vamos, por favor. Este es el camino triste y desolado para llegar a Urimaco, de lo que les voy a hablar. Y encontramos 100 estudiantes y un número de alrededor 12 maestros. Por el camino se observaban esos verdes y vieron esas casas construidas improvisadas, en un camino que tocaba ir en un auto especial, un calor infernal. Y allí conocí a Annie y Emily. Estaban en primer grado de primaria. Sonrientes nos seguían por todo el recorrido que hacíamos por la institución. Y efectivamente encontramos esto que ustedes ven allí. Almacenaban el agua del río y esa agua era la que utilizaban para preparar sus alimentos. Y esa agua, miren ahí los baños, las cocinas, que se vieron antes era la cocina. Queremos tomar agua limpia. Annie y Emily, manifestando que deseaban agua limpia. Aquella noche casi no podía dormir. Recordé y me aseguré que nosotros estamos en los lugares no de manera accidental, sino con algún propósito en nuestra vida. Y es que el propósito de vida se nos puede revelar a nosotros en cualquier momento. Y es cuando nosotros nos analizamos y descubrimos para qué estamos en este mundo.
No por qué estamos en este mundo, sino para qué estamos en este mundo. Y entonces analizamos que nosotros estamos aquí para servir, nosotros estamos aquí para los demás. Y cuando más nosotros servimos a los demás, nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Y puede sonar algo raro y puede sonar equivocado. Esto es impresionante. Mire, amigos, yo les quiero contar. He tenido la oportunidad de trabajar, construir, ser enlace principal de 28 proyectos de subvención entre compartidas y globales. Y también he podido ayudar a muchas personas más, muchos rotarios más, a llevar a cabo proyectos de servicio. Y cada proyecto en mi vida me ha dejado a mí una enseñanza de vida. Cada proyecto es un capítulo de aquellos que les cuento que se puede escribir en la vida. Entregamos una planta de tratamiento que se llevó de Bogotá a Cúcuta, se hizo la adecuación de los baños, se llevó todo un año de capacitación, porque los beneficiarios no solo son los 100 niños de la escuela, sino los padres de familia, la comunidad cercana que ahora llegan a beneficiarse del agua del jardín. Aquí están los niños recibiendo capacitación, nuevos hábitos de higiene. Niños y niñas, contratamos una empresa que va hasta allá de manera seguida y les brinda capacitación. La vida les cambió. Aquí están Annie y Emily. Esta foto sí es hace 2 meses, con algunos centímetros de más, probablemente menos enfermedades gastrointestinales. Emily ha crecido más que Annie. Y esto pudimos grabar ese día. Vean ustedes el color del agua. Annie y Emily disfrutando de agua sana. Felices, con aquellas sonrisas que nunca se nos olvidan. Ya sus alimentos se preparan. Aquí están ellas, les llevamos al contacto internacional. De pronto no, muy seguramente ustedes conocen a José Ramón Echeverría, que incluso les manda saludos y es compañero de nuestra generación, con Juan Simón y con María Teresa. Él fue uno de los contactos internacionales y allí estuvieron los españoles en Cúcuta inaugurando el proyecto hace un poco más de 2 meses. Y aquí están las niñas y los niños. Qué bendiciones observar cómo ahora, porque Annie y Emily tienen que caminar más de 25 minutos por estas carreteras que ustedes vieron con un calor infernal para llegar a recibir clases. De igual manera, a la 1 de la tarde, después de que les brindan el almuerzo, un programa que hay en Colombia para darles almuerzo a los niños en los colegios de escasos recursos, y se iban sin agua. Ahora ya pueden llevar agua porque les dimos también unos filtros, purificadores, enfriadores. Nos recibieron, hicieron un baile. Aquí está Emily con su traje del baile y me regalaron esta tarjeta que ahí la tengo en un lugar especial de mi estudio. Ahí están los niños, ya su comida, el alimento que se les prepara es con agua potable. El antes y el después, la transformación de Urimaco. Pero ¿y cómo hacemos? De pronto no, Gladys, usted porque viaja por allá, le toca viajar mucho y consigue contactos internacionales, pero es que eso es como muy difícil. No, que lo diga Susan. ¿Dónde está Susan? Hacer subvenciones globales no es difícil. Cualquier rotario, desde cualquier cargo que ocupe al interior del club, puede soñar y pensar y trabajar un proyecto de subvención global. No se necesita ser la mejor amiga de María Julia como cadre, del gobernador Hugo, de María Teresa, de
del director distrital de la Fundación Rotaria para pensar en un proyecto. No se necesita tener pergaminos, tener reconocimientos pasados en Rotary para pensar en un proyecto. No. Lo único que necesitamos es despertar, mirar a nuestro alrededor y escuchar la voz de nuestro interior. Y vamos a descubrir que lo podemos lograr. Y aquí vale la pena contarles una historia que es preciosa, me encanta la historia antigua. Cuando Alejandro Magno desciende hacia Asia Menor y va a conquistar todas esas ciudades que estaban en conflicto en esa época, y desciende, conquista Egipto, conquista Alejandría, de ahí el nombre, llega a ver, ¿esto ilumina? No, bueno, llega a la parte central de Asia y llega al lugar donde está el río Tigris, que anteriormente tenía otro nombre que ahorita no lo recuerdo. Y va allí, tiene una batalla contra el ejército más poderoso del mundo, el ejército persa de Darío III. Se enfrenta el ejército de Alejandro Magno en la famosa batalla de Gaugamela, búsquenla por internet. Se enfrenta a Alejandro Magno, al ejército más poderoso del mundo, y Alejandro Magno ganó. Pero ¿y cómo ganó Alejandro Magno si Alejandro tenía que perder? Era el ejército más poderoso. El caso es que Alejandro Magno ganó. Sigue avanzando Alejandro Magno, todo esto llevaba muchos años. Sigue avanzando y llega hasta este lugar. Ese es el lugar donde hoy en día es el límite entre Pakistán y Afganistán. Allí hay una gran cordillera que se llama la cordillera del Hindu Kush. Cuando llegan a ese lugar, se acerca el general de su ejército y le dice: Alejandro, hasta aquí llegamos, Alejandro. Y Alejandro le dice: pero ¿y por qué, general? Porque hasta aquí se acaban los mapas. Y era cierto, en aquella época se creía que ahí, en la cordillera del Hindu Kush, terminaba el mundo. Si hasta Aristóteles, que fue mentor del pequeño Alejandro cuando era príncipe, le decía: el mundo termina donde termina la cordillera del Hindu Kush. ¿Qué dijo Alejandro Magno? General, los ejércitos mediocres se quedan en los mapas, los ejércitos valientes avanzan. Y avanzaron. ¿Qué le pasaba al general? El general era un hombre valiente, le había ayudado a Alejandro en la batalla de Gaugamela. Pero el miedo a lo desconocido bloqueó su mente, lo bloqueó y lo llenaba de temor. ¿Qué pasaba con Alejandro? Su pasión por lo desconocido y su entusiasmo lo hizo avanzar a límites inesperados. Entonces, eso es algo que yo quiero que nosotros nos quede muy claro. Muchas veces, y le decía ayer a Susan en el desayuno, muchas veces los rotarios vemos las subvenciones globales y la Fundación Rotaria como la cordillera del Hindu Kush. No, eso solo lo hace Pedro, que es su profesión, él sabe hacer proyectos. No, Rotary tiene un formulario, el más simple de este mundo, para lograr que se cumpla un sueño que nosotros podamos tener. El pasado agosto del año pasado, el 26 exactamente, sucedió algo maravilloso en mi vida. Me convertí en abuela. Y mientras yo tenía en mis brazos a Zoé, que así se llama mi nieta, mientras yo la tenía en mis brazos, recordaba esta imagen que fue grabada con mi teléfono celular en el hospital central de mi ciudad, que también yo les hablé en Iquitos hace 2 años. 4 bebés en una sola incubadora. Fuimos a visitar el pabellón muy
congestionado por los migrantes venezolanos. Las mujeres venezolanas llegan allí a tener los bebés en Colombia para que se les brinde salud, alimento, ropa, qué sé yo. Esto encontramos en el Hospital Central de mi ciudad. Y entonces me sentí bendecida de pertenecer a Rotary International y haber podido servir con la Fundación Rotario todos estos proyectos de ayuda. Presentamos una subvención con $135,000, entregamos incubadoras en el hospital, probablemente sirvieron y probablemente hoy sigue aumentando la necesidad porque es impresionante la población que llega, solo nos separa un río de Venezuela de mi ciudad, es impresionante las necesidades que hay. Y aquí una cuñita para Susan para que me ayude en las próximas subvenciones globales. Es impresionante las necesidades que hay. Dentro de estos proyectos, este proyecto de incubadoras, donamos una incubadora especial para recién nacidos, para cirugías en recién nacidos. Y es maravilloso escuchar a los médicos pediatras cuando nos dicen: Gladys, esa incubadora nunca ha estado vacía en el hospital Erasmo Míos. ¿Se imaginan ustedes lo que Rotary, la cantidad de vidas que ha podido salvar? Porque eso es Rotary, no es Gladys Maldonado, eso es Rotary. Esas vidas que se han podido salvar. Ya para terminar, les quiero recordar algo que leí en un libro. Elizabeth Kubler-Ross, ¿alguien ha leído de ella? ¿Ha visto películas? Ella es una psiquiatra, estudiosa de la tanatología. La tanatología es la ciencia que estudia a las personas cuando están en enfermedades terminales, están en esa fase que ya van a morir. Y ella por años se dedicó a compartir y a estudiar esos pacientes. Elizabeth Kubler en su libro dice que hay dos características que se repiten en esa clase de pacientes. La primera, ellos lamentan no haberse reconciliado en un pasado con algún familiar, algún amigo con el cual se hubiesen disgustado y nunca se reconciliaron. Y la segunda, ellos lamentan la cantidad de oportunidades que tuvieron en su vida de poder servir, de poder ayudar, y no lo hicieron. Y aquí vale la pena. ¿Qué ven allí ustedes? El horizonte. En el pasado occidental se veía la línea del horizonte como algo peligroso, como algo que no se podía pasar, como hasta allí llegamos, eso era terrible, algo miedoso. Y por allá en los años 1490, Cristóbal Colón dijo: no, esa es solo una línea mental, un miedo mental, eso es una línea imaginaria. Y ya ustedes saben las embarcaciones y saben lo que pasó con el Cristóbal Colón. De manera que yo les quiero pedir a ustedes en este momento, por favor, que se pongan de pie, por favor pónganse de pie, que se tomen de la mano con sus vecinos, ustedes también, que se tomen de la mano con sus vecinos, que cierren los ojos en este momento y que dibujen en su mente la línea del horizonte, aquella línea que nos ha impedido, que no nos ha permitido ayudar en nuestras comunidades necesitadas, aquella línea que no nos deja avanzar, aquella línea que nos dice: tú no puedes, no eres capaz, no sabes. Y tratemos de avanzar y dar un paso, demos un salto y pasemos esa línea, por favor, demos un salto, pasemos esa línea del horizonte de miedo y nos encontramos en el Rotary verdadero que queremos, en el Rotary ilusionante. Podemos descubrir cosas en nuestro interior que no sabíamos que teníamos y podemos construir en equipo con nuestros clubes un mundo lleno de sonrisas de esperanza para todos los necesitados.
Igualmente, podemos regresar después de esta maravillosa conferencia distrital, gracias gobernador, podemos regresar a nuestros clubes llevando este mensaje de todo lo que nosotros como rotarios podemos hacer. Ahora yo les pido que abran los ojos lentamente, por favor, y se regalen un aplauso, porque eso es lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Invitamos a nuestro exgobernador Salvador Rico Contreras. Salvador nos va a exponer Adopta un río y protege nuestro hogar. Muchas gracias. Salvador, el micro es tuyo. Muchas gracias, amigo. Buenas tardes, amigos. Saben, todos los ríos en el mundo están interconectados por los océanos. Todos vivimos en un solo planeta, en un solo hogar. Y nuestra Fundación Rotaria tiene 7 áreas de interés, las cuales todas están interconectadas. De una de otra se benefician. Tenemos el medio ambiente, que ese afecta a la economía, afecta a la salud, afecta a todo. Tenemos la educación. Sin educación también podemos afectar la economía, la salud y todo lo demás. Salud materno-infantil. Sin nuestras mamás no vivimos, no existimos. Pero si el medio ambiente está afectando la salud de la mamá, también va a afectar a los demás. Por eso tenemos la interconexión de todas las áreas de interés. Cuando yo era niño, mi madre me tocó verla llorar muchísimas veces antes de irnos a dormir. Yo soy el último de 13, entonces me tocaba estar con ella siempre. Y la veía llorar, y le decía, ¿por qué lloras, mamá? Ella me decía que lloraba la ausencia de su hija mayor, mi hermana Águeda. Yo me sentaba en sus piernas, le secaba las lágrimas, la abrazaba y escuchaba su historia. Me decía que cuando en una ocasión mi hermana Águeda llegó después de visitar la granja de mi papá y llegó con fiebre y cayó enferma. Pero ellos se dieron cuenta que ella había estado nadando en el río Ameca, ese río que ya llevaba residuos y aguas negras de la ciudad cercana. Cuando llevaron a mi hermana al hospital a Guadalajara, las enfermeras venían con toallas calientes para poderle darle movimiento a sus piernas y a sus brazos. Una de mis tías, hermana mamá, también se enfermó y estaba junto con ella y nos decía, esto es lo que hacían las enfermeras para darle movimiento y hacerla sentir mejor. Pero por desgracia, esa enfermedad también afectó el sistema nervioso. Esa enfermedad que quitó la vida a mi hermana fue la poliomielitis. Parece que esto no está trabajando. El puntero se... Permíteme. Gracias. Te lo agradezco. Yo le dije a mi mamá, le di una promesa. Le dije, mamá, voy a hacer todo lo posible, es una promesa de niño. Voy a hacer todo lo posible para evitar que madres como tú sufran el dolor de perder un hijo a causa de la polio o contaminación por los ríos. Desde niño yo he tenido esa pasión acerca de los ríos. ¿Y por qué ello? Porque los ríos son las venas de nuestro planeta. De los ríos, como estaba diciendo Gladys, sacan el agua para poder beber. De los ríos
se rellenan los mantos acuíferos de donde nosotros hacemos esos pozos artesanos para poder sacar. De esos ríos está la vegetación, en los bosques, las montañas, los humedales. ¿De dónde vienen? Vienen de las montañas. Y si no protegemos nuestro medio ambiente, esos ríos se van a estar acabando y nos van a seguir afectando. Décadas después, a los 11 años, después de los 11 años, perdón, voy a compartirles esa historia, nos llevaron al río Lerma, en Guadalajara. La escuela secundaria, los maestros decían, vamos a ir a ver el río Verde y el río Lerma. No se les ocurra ir al río Lerma porque lleva espuma, y una espuma que parecía para mí de niño, tenía como 2 pisos de altura, porque llevaba el drenaje de la ciudad de Guadalajara. El río Verde nos metíamos y nos metimos a nadar, pero decían, no toques esa agua porque te vas a enfermar. Ahí yo hice otra promesa. Cuando yo crezca, voy a regresar a hacer algo para limpiar el río Lerma. Pasaron los años y en el 2007 un rotario me invitó a unirme a Rotary y me preguntó, dice, ¿sabes tú algo de Rotary? Y digo, sí, yo soy mecánico, yo sé que la máquina Rotary de la Mazda en el MX6 es la máquina Rotary, eso lo conozco muy bien. Dice, no, Rotary es un club de servicio. Dice, ok, ¿qué hacen? Ayudamos a erradicar la polio. Y le dije, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo me uno? Dice, ¿no quieres saber más? ¿Cuánto cuesta? Lo que sea. No me importa. Yo, porque para mí, el poder apoyar a erradicar esta poliomielitis es misión de vida. Y ya fue que le dije la historia de mi hermano. Y me hice rotario. Y es más, quiero compartirles otra historia también. Yo soy mecánico porque allá en México, la escuela CONALEP fue patrocinada por los rotarios para que tuviéramos nosotros ese sistema de educación como que ustedes tienen aquí. La otra también, el agua de la comunidad fue instalado por Rotary también. Las vacunas que nos pusieron a nosotros en la primaria fueron proveídas por enfermeras con el logotipo de Rotary aquí. O sea que Rotary ha estado conmigo desde mucho tiempo. Otra también, el fundador del Club Rotario de Ameca fue mi tío Salvador Rico. Entonces Rotary está en la vena. Entonces les comentaba de eso del río Lerma. Cuando me uní con el Club Rotario, finalmente en el 2009 nos invitaron a hacer una limpieza allá en Ukiah, California, donde yo vivo, donde tiene su pobre casa. Y ahí a mi paz gobernador, Charlie Kelly, le pregunté, ¿cómo es posible que aquí, en un primer mundo, tengamos tanta basura en el río, donde tenemos un sistema de recolección de basura, reciclaje, educación? ¿Por qué tenemos esto? Por la apatía. Porque hay gente que no le interesa y tienen una mala costumbre que si estoy comiendo algo lo aviento atrás de mi hombro. O esta costumbre de tirar las cosas al río la tenemos desde milenia. Y muchas veces la gente va, no me ve nadie, avientan camiones de basura. ¿Por qué? Porque el río se lo va a llevar. Pero no se lo lleva, nada más lo esparce y contamina todo eso. Yo le dije a mi gobernador, paz gobernador Charlie, que es mi mentor, y ¿sabes qué? Debemos hacer algo. Si Rotary es capaz de ayudar a erradicar la poliomielitis, entonces Rotary es capaz de ayudar a eliminar la contaminación en los ríos, de proteger y restaurar el medio ambiente. Estamos hablando de 2009. ¿Qué piensan ustedes la aceptación de los clubes rotarios cuando les puse esa idea? 2009. Decía, no, nosotros, eso es política, no queremos nada de eso, no nos queremos ir a las manos. Pero ponte a pensar, eso te está afectando a ti, directa o indirectamente, te está afectando a tus hijos y va a afectar a tus futuras generaciones. Yo ahorita quiero pedirles un favor. Yo a mi madre le hice una promesa, y una promesa que la voy a luchar hasta el último respiro de mi vida,
para poderla hacer realidad. Pero si no la puedo hacer realidad yo mismo, al menos voy a dejar a alguien que lo haga. Yo quiero pedirles un favor. Saquen su celular. Todo lo tienen. Y busquen la foto de sus hijos, de sus nietos. Mírenla. Y díganles qué vas a hacer tú para dejarles un mundo mejor a ellos. ¿Qué vas a hacer? Conéctate. Conéctate desde aquí hasta donde están. Pero no nada más conéctate con la mente, conéctate con el corazón. Porque aquí esto es un llamado a todos nosotros, de que debemos de darle una promesa a ellos. Así como le hice la promesa a mi madre, yo también se la estoy dando a mis hijos, de que vamos a hacer algo. Y hemos hecho algo. En el 2018 vinimos aquí al norte, al Puyo, a hacer una limpieza del río. Esa foto tiene una historia. El guía, que es una persona nativa, indígena, me dice: Salvador, ¿para qué vienes? Tú vienes desde California, supuestamente a limpiar ríos. Mira, aquí hacemos turismo. Ahí están viendo el bote con las personas haciendo turismo. Está precioso, está verde, no hay nada. ¿Qué vienes a hacer aquí? Le dije: Javito, así se llama el guía. Si lo buscas, lo encuentras. Todos esos arbustos que ven en esa foto, cada uno tenían bolsas de basura estancadas en el tronco de la planta. La saqué y se le dije: mira, ¿ves esto? Fue cerca de unos 100 metros cuadrados que limpiamos con interactianos. E incluso en la foto no la tengo, pero incluso con oficiales de la Armada del Ecuador que nos apoyaron a hacer esa limpieza ese día. Javito quedó anonadado y me dijo: ¿qué quieres que haga, Salvador? Yo le dije: ayuda a proteger nuestra madre tierra, empodera a otros, educa a los demás. Toda esta basura no viene de tu Amazonía, toda esta basura viene de las ciudades. Ayuda a crear conciencia para que esto no pase. Después me comentó de que ellos hacen, por su trabajo, llevan carga en las lanchas hasta acá, hasta el Perú. Y en los caminos de los ríos, esa espuma que les comenté, hay mucha de esa también, porque viene mucha contaminación de las ciudades. Hay mucho por hacer. Desde el 2020 empezamos a crear conciencia en la frontera de Estados Unidos y México, gracias a mi gran amiga Bricia Laguar y los rotarios de los distritos en la frontera. Tenemos 6 distritos que se han unido a trabajar, a limpiar y sanear el río Bravo, el río Grande. Este río tiene muchísima complejidad, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque hay muchísima inmigración que está tratando de pasar de México a Estados Unidos. Esta parte de la cuestión del tráfico de drogas es un complejo grandísimo. Pero lo que nosotros hacemos los rotarios es enfocarnos a lo que podemos hacer rotariamente hablando. ¿Qué hicieron los rotarios? Formaron una alianza y trabajan con la agencia que se dedica a trabajar en los 2 lados de la frontera, el SILA le llaman, y es la Comisión de Aguas Litorales en la frontera. Y con ellos trabajan en cuestión de reforestar en la parte del río, limpiezas, educación ambiental y más. Y han hecho limpiezas desde el 2020, han sacado más de 150 toneladas de basura desde el 2020 hasta la fecha. Esta foto se las comparto porque al principio de la pandemia, en 2020 también, su servidor, íbamos a ir a Toluca, la ciudad de Toluca. Los clubes rotarios acordaron en trabajar en el río Lerma. Si se acuerdan, les dije el río Lerma. Ese río que empieza en el centro de México y termina en Chapala y luego sigue al Océano Pacífico. Rotarios acordaron en cooperar entre sí para buscar soluciones. Cuando hay un problema grande, una sola persona no lo puede hacer.
pero cuando los clubes rotarios se unen y son parte de la comisión estatal o federal o del gobierno de la Comisión de Agua para estar ahí presente donde se hacen las decisiones, es donde empiezas a influir, es donde empiezas a enseñarles la prueba cuádruple a los gobiernos, a las agencias y a los demás. Ese acuerdo ha ayudado muchísimo y seguimos trabajando. Ahí está el río Lerma. Ese es un punto donde en el 2019 tomamos esa prueba de agua antes de la pandemia. Como ven, tengo la mascarilla antes de que estuviera el COVID aquí. ¿Por qué? Porque había un odor fuertísimo. Las personas de esa comunidad se enferman de neumonía y le llaman neumonía química, porque el químico que existe en esa espuma les causa quemaduras dentro de los pulmones. Esas pruebas, en ese entonces, me las llevé a Estados Unidos. No se las di al laboratorio en Guadalajara o a ningún laboratorio en México. Quería saber qué existía exactamente. Después se las mandé de regreso a los rotarios y les dije, les toca a ustedes ir a buscar, conocerse, conectarse con la CONAGUA, que viene siendo la Agencia Federal del Agua, para ver cuál es la solución que los gobiernos pueden hacer. Porque hay cosas en las cuales podemos hacer por subvenciones, hay casos que podemos resolver por mediación, por influencia. Y esta es una de ellas. 2022, llevamos a un rotaractiano representando a cada uno de los distritos de México al mismo punto donde hice la prueba de agua en el 2019. E hicimos un tour ambiental que Keith Madden nos acompañó. Fuimos desde Guadalajara hasta donde nace el río Lerma y conocimos varios puntos. Patrocinamos proyectos de medio ambiente a todos los clubes rotarios que visitamos en diferentes áreas. Pero lo más importante aquí es los rotaractianos, muchos de ellos envueltos en el área de medio ambiente, tomaron las pruebas y se las dimos en esta ocasión a la Universidad de Michoacán. Ahí les donamos a la Universidad de Michoacán unos fondos para que, por donación, ellos querían hacer las pruebas gratis, pero por donación para seguir la cooperación. Lo que encontramos es que los números de contaminación del 2019 al 2022 estaban mucho más bajos en el 2022. Influencia, conciencia ambiental, rotarios llamando por teléfono, haciendo correos electrónicos a las personas correspondientes, ayudaron mucho. Ustedes pueden hacer mucho, desde la comunidad de su hogar, desde la comunidad de su celular. Un correo electrónico puede cambiar el curso de muchas cosas. Aquí les comparto esto porque en el 2018 los rotarios en La Piedad, Michoacán y su servidor sacamos cerca de 30 toneladas de basura en ese punto, ahí donde se ve la iglesia, que es el mero centro de La Piedad, Michoacán. Pero esto era un basurero que literalmente podías caminar sobre ello. Pero en esa ocasión los rotarios, nuevamente, con la Universidad de Michoacán, a la cual les damos fondos para los proyectos, nos trajeron 350 estudiantes y en cuestión de 4 horas sacamos 30 toneladas de basura de ese lugar. Muchos de ellos rotaractianos, muchos de ellos interactianos, pero la influencia rotaria que los trajo ahí. Lo que ven en la parte de abajo, ahora los rotarios recibieron del gobierno de La Piedad, Michoacán, el título de esa área, porque ya es área protegida. Ese lugar que era un basurero va a ser un parque rotario alrededor del río. Y eso que se ve en la maqueta es un descanso en el cual va a tener el logotipo rotario y va a tener bebederos para los que van a hacer ejercicio en esa área. Convertir ese basurero en un lugar lindo, como debe de ser, tal como es una naturaleza. Siguiendo trabajando en el río Lerma, ahora hasta la parte alta donde nace. Si ven las montañas atrás, allá es donde nace el río Lerma, pero esta es las humedales a la parte de Toluca. Hicimos una limpieza, ahí como ven, también literalmente pueden caminar sobre la basura, por tanta basura que existe ahí. Trabajamos por meses en este caso y nos conectamos con las agencias gubernamentales
rotaractianos, interactianos, hicimos limpieza en el medio de la pandemia, que teníamos que tomar muchísimas precauciones sanitarias, etc. Pero lo logramos. Y después de mucho esfuerzo, 2 años después, aún sigue limpio. El mismo lugar donde limpiamos esa basura en el 2020, para el 2022 que fuimos a visitar el área, cuando hicimos el tour ambiental, ya no hay casi nada de basura. Pero aquí viene otra cosa. ¿Ven qué lindo se ve verde, verdad? Pero está bien contaminado. Muchísimos nutrientes por las aguas residuales. Ese es el siguiente paso. Hicimos uno, seguimos con el otro enseguida. Pero aquí viene otra cosa también importante. Nosotros como Rotarios vamos a pagar por una planta de tratamiento de aguas negras. Sí podemos. Sí lo podemos hacer. Ya hizo una solución así. No se terminó porque el gobierno no lo aceptó. Pero sí se puede. Pero aquí, en este caso, yo diría influencia. Influir en las decisiones locales. ¿Cómo? Aquí en Toluca tiene el comité de Clubes Rotarios que se formó en 2020, ¿cierto? Ese comité de Clubes Rotarios va a hacer las reuniones para que se hagan este tipo de decisiones. Subvenciones globales para salvar una laguna. Gobernador, Dígame. lamento, pero ya estamos en el tiempo. ¿Está bien? Y agradecemos sobremanera su participación. Tenemos otro expositor. Adelante. Le agradecemos, por favor. Muy bien. Un aplauso, por favor. Y ahora sí invitamos a nuestro tercer expositor, William Keith Madden, gerente del área de medio ambiente de la Fundación Rotaria. Keith. Bueno, buenas tardes. Gracias a Salvador, que en verdad es un gran compañero de trabajo. Y vamos a seguir un poco en la inspiración en los temas ambientales y de los ríos, que seguimos trabajando juntos, Salvador y yo, otro personal de la fundación, otros rotarios de varias partes del mundo, a escalar esos esfuerzos a otro nivel. Pero bueno, me gustaría empezar sembrando un poco unas ideas sobre las oportunidades ambientales de Rotary con esta foto de fondo en la diapositiva. Yo tuve la oportunidad hace unos 8 años de conocer este lugar, que de hecho no queda tan lejos de aquí, que es la frontera entre Perú y Ecuador, en las sierras pioranas, en el lado de Perú, por Ayabaca, creo que Samanga se llama, sí. Y por el lado, gracias, por el lado de Ecuador, un pueblito que se llama Jimura, provincia de Loja. Yo visité este lugar y me marcó bastante, porque aquí tenemos unas grandes uniones de pueblos, unión natural. Una cosa que me marcó es que no se nota que hay una frontera acá. Se ve, un pequeño camino por este lado, pero no se nota que estás en una frontera de 2 países. Pero sí se nota un poco que uno está en una frontera de otro tipo, que es una frontera entre grandes cuencas hidrográficas. Si volvemos a esta foto, por este lado de la derecha, estamos en la parte andina, pero las cuencas de ríos que van hacia el Pacífico. Y apenas sobrepasando este macizo en el medio, hacia el lado izquierdo, vemos un poco esta vista en donde las aguas ya corren hacia la Amazonía. Entonces es un lugar muy particular. Me quedé impresionado porque
es un lugar de divisiones, pero a la vez lo que sobresale es lo unido que estamos todos por la frontera política, por los diferentes ecosistemas. Hay una confluencia magnífica entre lo que son ecosistemas de Amazonía. Se ve un poco en el costado izquierdo, se vuelven un poco más verdes, ¿no es cierto? Las montañas en el fondo, y empiezan a ser bosques amazónicos, y en el otro lado hay una mezcla de matorrales y bosques andinos, poblados andinos también. Aquí vemos cómo la cordillera de los Andes, en este caso, bueno, puede haber múltiples cordilleras, pero en su integridad es una sola. Los Andes son un solo. Claro que corren hasta mucho más abajo, en la Patagonia también, y hasta arriba en Colombia, Venezuela. Entonces con eso logré avistar cómo los asuntos del agua, de los Andes, del medio ambiente, sobrepasan fronteras, así como los lazos rotarios que tenemos todos nosotros. Con esto digo que las regiones naturales son cosas que nos unen, pasan las fronteras, los ecosistemas, las especies, las aves que migran, el agua que fluye. Ahí también, en ese lugar fronterizo de Samanga, Ayabaca, Piura, Perú, descubrí uno de los conceptos interesantes que nos une, que son las estrellas hídricas. Estrella porque son puntos de provisión de agua muy importantes. Estrella porque de ahí salen de al menos 4, 5, 6 puntos ríos en varias direcciones. Es un ejemplo de un lugar, en este caso un páramo, que provee agua al lado occidental, al lado oriental, al norte y al sur, todo al mismo tiempo, y que nos conecta a través de eso. Y no solo son las estrellas hídricas. Si vemos por las divisiones de cuencas hidrográficas, podemos hablar aquí a la derecha, la gran cuenca amazónica, la del Río de la Plata. Hay varios ríos que corren desde los Andes de Perú hacia el Pacífico, y también por el tema de biomas, por el tipo de vegetación. Son cosas que cruzan las fronteras. Nosotros los humanos hemos puesto ya las divisiones políticas ya encima después, otra capa, pero ya naturalmente tenemos causa común con la vegetación, con el agua que nos une. El agua nos conecta, hemos visto eso ya en algunas presentaciones, incluyendo las historias conmovedoras de Salvador, justo anterior de mí. Y nos conecta no solo geográficamente el agua, sino también por varios temas humanos que trabajamos en Rotary, por los áreas de interés. El agua que compartimos también es desarrollo económico, es salud pública, por supuesto, es paz también. En Perú, a nivel del país, también podemos ver algunos de los mismos patrones. Tenemos aquí en el mapa, en rojo, si yo suelto una gota de agua en un lado de la cordillera, toda esa agua, tarde o temprano, va a terminar en la Amazonía. En el otro lado azul, todo va a terminar en el Pacífico. Y bueno, hay unos otros pedacitos por el lago Titicaca que se queda ahí, evapora. Son regiones naturales, en donde podemos trabajar juntos. Varias de las ciudades de origen de ustedes se ubican en distintas cuencas hidrográficas, y podemos trabajar esos temas juntos, porque a fin de cuentas en cada cuenca vamos a tener desafíos ambientales en común.
vamos a tener desafíos del desarrollo en común también, en el sentido amplio. Y cruzando entre esas divisiones de cuencas, por supuesto, no termina ahí. Si pensamos entre la costa de Perú y la sierra, los Andes, el agua que beneficia a la agricultura, al consumo humano, aquí en una ciudad como Piura, no hay esa agua sin la provisión de los Andes. Nuestros compañeros en los Andes cuidan esos ecosistemas, cuidan esa agua que nos ayudan aquí en Piura, Trujillo, Lima, por ejemplo. Y al mismo tiempo, la humedad que sale del océano, de oeste a este, y sube las cordilleras, eso viene del lado de acá, ¿no es cierto? Termina en la lluvia que permite que cultivan varias cosas en las sierras. Podemos observar en este cuadro ese efecto, como el concepto de cuenca hidrográfica que puede unir a varias comunidades, desde las cabeceras, desde montañas incluso que tengan hielo, hasta las desembocaduras en el mar. Hay grandes sistemas importantes que valen la pena cuidar aquí en Sudamérica, y estas conexiones a través de investigaciones científicas se han revelado aún más. Sabemos que si no cuidamos el agua en una parte de un gran sistema como la Amazonía, va a perjudicar a nuestros vecinos, a nuestros compatriotas de Perú, a nuestros compatriotas sudamericanos. Si deforestamos, por ejemplo, una parte del suroccidente de Brasil, eso quita lluvia a los Andes bolivianos, lo mismo entre Colombia, Perú, y también si construimos demasiadas represas, interrumpimos el flujo de agua desde los Andes, desde las vertientes orientales de los Andes, por Ecuador, por Perú, les va a llegar a faltar agua ahí río abajo, en Brasil, por ejemplo, en Manaus. Entonces, estas conexiones son del corazón, pero se han comprobado científicamente también. Tomando en cuenta todo eso y el estado del agua en el mundo, que hay escasez en algunos lugares, hay inundaciones en otros lugares, tenemos los problemas de contaminación que hemos visto ahorita en la presentación de Salvador. Nosotros en la Fundación, y gracias al trabajo significativo ya de Rotarios en varios países, estamos escalando esfuerzos de proyectos en temas de protección de cuencas y limpieza de ríos ya a un nivel mundial. Aquí Salvador nos ayudó a lanzar esta nueva iniciativa, una asociación con las Naciones Unidas, específicamente su programa para el medio ambiente. Lo lanzamos en la Asamblea Internacional de Rotary en la Florida en enero de este año. Y bueno, ya poco tiempo llevamos en esta nueva, este nuevo programa lanzado a nivel internacional. Ya tenemos varios proyectos en varias partes del mundo que nos pueden inspirar. Después de mi presentación, con mucho gusto, puede conversar conmigo, con Salvador, si quiere conocer algo más de estos proyectos. Y pongo como pregunta, ¿quién sigue? ¿Quién va a ser el siguiente para poner su proyecto en este mapa de proyectos por el agua? Y no solo el agua, como digo, las regiones naturales nos conectan. Hay los hotspots de biodiversidad, los llamados puntos calientes de biodiversidad. Muchas personas han escuchado tal vez ese término y creen que se trata de los lugares más biodiversos del mundo, con más plantas y más animales concentrados en un lugar. Es eso, sí, y Sudamérica tiene mucho de eso. Pero los hotspots de biodiversidad, los puntos calientes,
tiene otro factor también. Para ser declarado por autoridades internacionales como un punto caliente de la biodiversidad, tiene que ser el índice más alto de biodiversidad, pero también los más vulnerables y más amenazados. Entonces, señoras y señores, eso tenemos, tenemos mucho de eso en Sudamérica. Tenemos una gran riqueza, hay una gran riqueza aquí de biodiversidad, pero también hay amenazas fuertes. Vale la pena trabajar, por ejemplo, en los Andes tropicales. Se ha dicho que los Andes tropicales, que recorren todo lo que es desde Venezuela hasta Bolivia, es probablemente el punto caliente de biodiversidad más alto, más importante del mundo, por su nivel de biodiversidad y su nivel, lastimosamente, también de amenaza. Pero queda mucho por proteger, por cuidar. Hay mucha biodiversidad que todavía podemos proteger. Y todo esto nos da oportunidades de trabajar juntos en retos comunes. Visto todo esto, visto la gran riqueza natural y las amenazas al agua, a la biodiversidad, me parece bien interesante algunas campañas que se han hecho en los países de Sudamérica. Por ejemplo, en Colombia, unas autoridades han lanzado la campaña que dicen, bueno, puede haber otros países del mundo que creen que son las superpotencias. Hablan de economía, hablan de guerra, no sé qué. Mi país es uno de ellos, que a veces habla de ser potencia. Pero en Colombia somos potencia mundial de la vida, de la naturaleza, del agua y de las culturas que cuidan el medio ambiente. Muy interesante esta campaña que nos puede dar inspiración. Y el Perú no quedó atrás y también tiene muchas razones por ser, los peruanos por ser orgullosos de lo que tienen aquí en el país. Perú, el país más rico del mundo, no se equivocan. Si vamos a ver las culturas, la naturaleza del Perú, países como Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela, Bolivia, tienen mucho valor dentro de sus fronteras. Y creo que este tipo de pensamiento, de ver a sus países de otro modo, otra fuente de orgullo que nos puede inspirar durante el trabajo rotario por el agua y por la naturaleza es bien valioso. Entonces, lo bonito de Rotary, entonces, en estos temas, es que los rotarios somos gente de acción y podemos hacer esta mezcla fructífera del trabajo de base desde el conocimiento de sus comunidades con esfuerzos de gran escala hasta trabajos a nivel diplomático de toma de decisiones entre países que hemos visto en algunas otras presentaciones hoy. Un gran ejemplo en el tema de cuencas, ya hemos visto aquí más arriba en Centroamérica, aquí tenemos la foto del presidente Gordon que firmaba, unía a Rotary a una gran alianza entre dos países, Honduras y Guatemala, por proteger una cuenca y un río que queda entre los más contaminados del mundo. Pero ahora con una gran alianza que involucra a Rotary, hay mucha esperanza de mejorar la situación de ese río. Entonces, pensando en qué nos hace único en cada lugar, nuestras tierras, pero también a la vez qué compartimos, qué tenemos en común. En el área de interés de medio ambiente, ustedes, los clubes, pueden encontrar la manera de trabajar en el medio ambiente de la manera que tiene más sentido para el ecosistema, la comunidad,
la naturaleza donde viven. En verdad hay muchas opciones y hemos visto ya con un área de interés relativamente joven, de apenas unos 3 años, ejemplos exitosos en todos estos ejes. Y como digo, pueden aplicar varios de estos ejes según las necesidades de la naturaleza y la gente en donde viven. Unos ejemplos rapidito. Ya en el contexto andino de las ciudades andinas y sus alrededores, ya hemos visto algunas subvenciones globales bien desarrolladas. En Arequipa están trabajando con la autoridad forestal para sembrar árboles y recuperar no solo la biodiversidad, sino los beneficios, el aire puro, la sombra que brindan los árboles en las ciudades. Y también otro proyecto que está por salir en Cochabamba, que está trabajando de la mano con lo que son los cabildos y la municipalidad de Cochabamba para recuperar estas, lo que llaman allá en Bolivia las torrenteras, son las quebradas. Les han visto en las ciudades andinas que son bien a veces accidentadas, muy empinadas, que a veces hay estas quebradas que quedan entre los barrios. Estaban un poco descuidadas ahí en Cochabamba, que tienen unas montañas alrededor, pero con este proyecto de Rotary están recuperando y visibilizando la importancia de esas quebradas para las aves, las plantas y el goce de la población humana. Tenemos proyectos en lo que es el Caribe colombiano, el Pacífico, Ecuador y Colombia. Tenemos otros casos andinos también en múltiples países que hemos visto subvenciones, por ejemplo, en temas de agricultura sostenible y también temas de protección de cuencas en zonas sensibles de bosque. También mi colega Susan y yo tuvimos la oportunidad de visitar unos proyectos por Sao Paulo, en Brasil. Uno de ellos se enfocaba en fortalecer las capacidades locales de proteger especies de bosque atlántico en unas sierras en las afueras de la ciudad de Sao Paulo, y tenemos otros proyectos en un ejemplo de una ecorregión que recorre múltiples países, el bosque atlántico, Paraguay, Brasil y Argentina. Es algo que pueden, por ejemplo, trabajar juntos. Y por fin, unos ejemplos de subvenciones en la Amazonía también. Uno en la Alta Amazonía, en Ecuador, donde están sembrando y fortaleciendo lo que es, agroforestería y siembra de árboles frutales que aporten alimentación a la población al mismo tiempo que son parte de un bosque de pie que tiene más valor que un bosque tumbado, y efectivamente han podido fortalecer los esfuerzos localmente construidos de conservación y bioeconomía, quiere decir economía sustentable proveniente de fuentes de especies naturales ahí en Ecuador, en Puyo de hecho. Con eso me gustaría terminar dejándoles con algunas ideas e inspiraciones para trabajar el medio ambiente y dejándoles también con la pregunta: ¿quién va a ser el siguiente que crea un proyecto ejemplar que luego vamos a estar exponiendo en los años siguientes? Muchas gracias. Queridos amigos, agradecemos sinceramente la participación de Keith William Madden, gerente del área de medio ambiente, por su extraordinaria participación. Muchas gracias. Y con esto cerramos esta